Hola, buen día. Mi nombre es Juliana Soto, soy estudiante de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Rosario. Y en este video voy a exponer la importancia de la comunicación pública para la democracia, dividiendo mis argumentos en tres. El primero lo voy a hacer desde la definición de democracia y comunicación pública. El segundo desde la presentación de un caso democrático, un problema democrático que se pueda resolver mediante la comunicación pública. Y el tercero mediante dos ejemplos reales. Bueno, en primera instancia, para este video utilicé la fuente bibliográfica de una autora que se llama Liliana Ladrón de Guevara, de la importancia de la comunicación pública, y también un texto de Giovanni Sartori. Más que un texto, fue un video de Giovanni Sartori donde explicaba lo que era la democracia, pero básicamente ese contenido del video es un capítulo del libro Teoría de la Democracia de Giovanni Sartori. Bueno, en primera instancia, Liliana Ladrón de Guevara define la comunicación pública así, cito, abro comillas, todas aquellas herramientas, técnicas y soportes utilizados para transmitir y recibir información, así como los canales a través de los cuales se conecta la comunidad con sus organismos y las instituciones públicas con sus usuarios. Por otro lado, Giovanni Sartori no va a tener una definición de democracia tan literal como si lo tiene Ladrón de Guevara. Sin embargo, en sus primeros acercamientos, en los primeros capítulos de su libro, él va a decir que la democracia tiene que ser el gobierno del pueblo y para el pueblo, donde dominen las mayorías, pero una mayoría limitada, para que no se restrinjan los derechos de la minoría. En ese sentido, y teniendo en cuenta las dos definiciones, si la democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo tiene que estar totalmente informado de lo que ocurre en su democracia y de cómo funciona esta democracia para poder tener un voto autónomo. Si al pueblo no se le suministra una comunicación pública y esta comunicación pública se ve interrumpida constantemente por los intereses de la política o los intereses de las élites económicas y políticas, el pueblo no va a poder formar una opinión pública autónoma. No va a estar moviéndose a una comunicación pública para que el pueblo pueda tener esa opinión pública, pueda elegir su voto autónomamente. Por lo tanto, sin comunicación pública, la democracia pierde legitimidad. En otro sentido, en algunas democracias de hoy en día no hay espacio para el debate, no hay espacio para el disenso, no hay espacio para nada de eso. Y no es ni siquiera porque las élites o el gobierno lo impida, sino porque la gente no le interesa y no hay suficiente información. O sea, hay apatía política. Y esta apatía política trae un gran problema porque no se está cumpliendo la real democracia que queremos, la democracia en la que es el gobierno del pueblo para el pueblo. En ese sentido, si hay apatía política, la información política es preestablecida ya por una élite política y la gente está reproduciendo eso. Si la gente sigue reproduciendo eso, no está reproduciendo sus ideas propias, sino las ideas de las demás personas o de la élite política. En ese sentido, si en esta democracia, supuesta democracia, existiera una comunicación pública, entonces, entonces la comunicación pública va a lograr que esa apatía política se elimine, pues va a brindarle al pueblo una identidad colectiva, va a brindarle información y va a instruir al pueblo acerca de lo que está pasando con su país. El pueblo va a poder tomar una opinión pública autónoma, entre comillas, claro está, y va a poder regir la democracia. Pues estaría respetando la máxima que la democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo. Y por último vamos a exponer dos casos, como lo mencioné, dos ejemplos, como lo mencioné en el principio de este video. El primero es la primavera árabe. Desde el 2011 más o menos, la primavera árabe ha sido el boom de las relaciones internacionales y de todas las carreras y de todos los intelectuales que les interesan la función de los países y el orden internacional. Ese ha sido un suceso político y internacional muy importante. Y uno de los casos más particulares es Egipto. Egipto, si bien logró quitarse el régimen de Mubarak de encima, no le sirvió de nada. ¿Por qué? Porque después de que Mubarak se fue, organizaron unas votaciones, pero esas elecciones solamente se basaron en una persona que representaba el antiguo régimen o en Morsi, y Morsi era representante de la hermandad musulmana.
¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que los revolucionarios no eran la hermandad musulmana, sino que eran diferentes grupos de personas que querían realmente un gobierno distinto. La hermandad musulmana se unió a eso, obviamente para ahí meter sus intereses. Y los revolucionarios no se unieron para sacar un candidato entre ellos, sino que sacaron un candidato, 6 candidatos entre sí, pero no estoy mal. Entonces obviamente la mayoría iba a ir por Morsi. Si hubiera existido comunicación pública en Egipto, si hubiera existido más consenso, más información y más de todas esas cosas, no hubiera pasado eso. En Egipto, durante el régimen de Mubarak y todas las revoluciones, se cortaba el internet, se cortaban las comunicaciones públicas y no existía este influjo de información. Si hubiera existido este influjo de información entre los revolucionarios se hubieran unido para lanzar un candidato a ellos mismos y no se hubieran tenido que tener a volver al estado del régimen Morsi. Ahora otro ejemplo, otros 2 ejemplos que voy a poner es el ejemplo de China o el ejemplo de Venezuela o el ejemplo de Cuba. Y no es porque sea de ideología de derecho, sino porque es verdad, son países en los que la libertad al acceso a la información no es muy clara y obviamente las personas mantienen reprimidas. Si bien en Venezuela no hay apatía política porque la mayoría de las personas votan ahí, hemos visto o vimos tras la muerte de Chávez que querían otra vez el régimen de Chávez por Maduro. Obviamente querían una dominación carismática, pero porque no hay comunicación pública, porque no se permite esa libertad de expresión. Después vemos las protestas de Venezuela, los estudiantes protestando, diciendo que realmente quieren que su país cambie, pero otras personas no lo quieren porque no lo ven de esa forma, no ven cómo el régimen está afectando realmente a su país. ¿Por qué? Porque no hay comunicación pública, no hay un influjo de información. Lo mismo en China no pueden decir nada, están totalmente reprimidos y en Cuba también. Por eso es que la gente no se alza en contra del pueblo. Obviamente hay gente que sí sabe, pero hay otras que no, porque están reprimidas o porque no hay comunicación pública que les permita entender cómo funciona la democracia y entender que realmente es un gobierno del pueblo para el pueblo. Y bueno, finalmente estos fueron mis argumentos de por qué la comunicación pública es importante por la democracia. Muchas gracias.